El lodo tóxico del planeta Aqueronte 9 sabía a cobre quemado y cenizas. El sargento Cael yacía en el fondo de una trinchera profunda y destrozada por la artillería, sintiendo cómo la lluvia ácida devoraba lentamente los restos de su armadura compuesta. El aire vibraba con el zumbido de baja frecuencia de los tanques de gravedad enemigos, y el cielo sobre su cabeza se ahogaba en un smog oxidado e impenetrable. Su pelotón había dejado de existir hacía 3 minutos. La interfaz táctica, en su visor agrietado, estaba salpicada de líneas rojas parpadeantes. Señal biológica perdida. Ni gritos ni órdenes en la radio. Solo un sordo crujido estático. El pulmón izquierdo de Cael había sido perforado por un fragmento de metralla al rojo vivo. Cada respiración requería un esfuerzo agonizante, acompañado de un gorgoteo húmedo, mientras la concentración de dióxido de carbono y el persistente olor a su propia sangre aumentaban rápidamente dentro del casco. Intentó alcanzar su rifle magnético, pero los servomotores destrozados de su exoesqueleto solo emitieron una impotente lluvia de chispas. Fue en ese preciso instante cuando un liso cilindro de tungsteno cayó en el fango negro, justo frente a su rostro, con un golpe sordo. Una granada de plasma. El indicador en su carcasa ya había cambiado de su amarillo de advertencia a un azul cegador. Cael no tuvo tiempo para el miedo, el pánico o los últimos pensamientos sobre su hogar. Ninguna película de recuerdos pasó ante sus ojos. Solo una luz azul pura e insoportablemente brillante, cuya temperatura superó la de la superficie del Sol en una fracción de segundo. La onda expansiva vaporizó el Kevlar, la carne y el hueso al instante. El dolor fue tan absoluto y rápido que su sistema nervioso simplemente no tuvo tiempo de registrarlo. El universo colapsó en una oscuridad fría e infinita. La muerte fue instantánea. Y entonces la oscuridad se rasgó con la brutalidad de un bisturí quirúrgico. La nada absoluta dio paso a un jadeo ávido y lleno de pánico. Cael abrió los ojos de golpe e instintivamente se llevó las manos a la garganta, pero encontró una resistencia densa y gelatinosa. Se estaba ahogando. Su boca y sus pulmones estaban llenos de un espeso gel amniótico sintético que forzaba el oxígeno en su torrente sanguíneo, provocándole un ataque salvaje de náuseas. Todos sus músculos se contrajeron en un espasmo brutal causado por el choque fantasma. Su mente aún gritaba por la agonía de la quemadura de plasma, aunque su nuevo cuerpo, recién impreso y suspendido en el líquido, estaba inmaculado, sin una sola cicatriz. El terror animal ciego tomó el control. Cael agitó brazos y piernas, arrancando de su columna y nuca los gruesos cables de carga cuántica de conciencia. Desesperado, golpeó con el puño la superficie curva frente a él. El impacto resonó con el eco sordo de un grueso cristal de policarbonato. A través del líquido verde turbio, vio la fría luz médica de la bahía de resurrección del crucero orbital Valhalla. Sus dedos palparon a ciegas hasta encontrar la palanca de liberación de emergencia y tiró de ella. Las cerraduras
se abrieron con un siseo. El cristal se deslizó por sus rieles y Kael cayó hacia adelante. Junto con 100 litros de biogel viscoso, se desplomó sobre la helada rejilla de acero de la cubierta, sacudido por una tos violenta. El procedimiento de bioimpresión militar había concluido con éxito. El sargento estaba de vuelta en servicio, pero su verdadero y absoluto tormento apenas comenzaba. El frío cortante del metal perforado mordía la piel desnuda de Kael. Arrodillado sobre la rejilla de la cubierta, vomitó el resto del gel oxigenado en violentas arcadas, con sus pulmones artificialmente prístinos, luchando por adaptarse al aire estéril y reciclado de la nave. Sus manos temblaban de forma incontrolable. El trauma del impacto fantasma era una tortura neurológica. Su cerebro seguía enviando señales de dolor agónico desde extremidades que, en esta nueva copia biológica, ya no estaban destrozadas. Se agarró el hombro izquierdo por puro instinto, esperando encontrar el agujero humeante que dejó la metralla. Pero sus dedos solo palparon piel lisa, fría, y el código de barras numérico de su lote de bioimpresión recién tatuado bajo la clavícula. Intentó ponerse en pie, apoyando su peso sobre piernas débiles que se sentían como gelatina, cuando un sonido agudo e industrial cortó el zumbido constante de los depuradores de aire. No era un sonido aislado, era una cacofonía ensordecedora. A su alrededor, la densa penumbra de la bahía médica comenzó a rasgarse con el siseo presurizado de cientos de válvulas de descompresión activándose en perfecta sincronía. Escuchó el impacto de cuerpos pesados y mojados golpeando brutalmente el suelo de metal. Gritos ahogados, jadeos frenéticos y tos seca resonaron en el inmenso espacio. De repente, los tubos fluorescentes del techo cobraron vida en una secuencia en cascada rápida y agresiva, bañando la cavernosa sala en una luz blanca, dura y clínica que lastimaba los ojos. Kael parpadeó repetidamente, apartando la mucosidad verde de sus pestañas, y la verdadera magnitud de la pesadilla se materializó ante él. La sala de clonación era titánica, del tamaño de un hangar de carga pesado, estructurada en interminables filas circulares de tanques de resurrección que se alzaban como monolitos de cristal y acero. El terror puro y paralizante le cerró la garganta al enfocar la vista. 500 cápsulas, exactamente idénticas a la suya, estaban abiertas de par en par, y de cada una de ellas salía un hombre. No eran simplemente soldados genéricos o reclutas sin rostro. Eran él. 500 hombres idénticos, con la misma complexión, la misma cicatriz tenue en la mandíbula y la misma mirada desorbitada de pánico animal. A su alrededor, cientos de ellos se agarraban el hombro izquierdo por instinto. Cada uno de esos clones poseía la certeza absoluta y aterradora de haber muerto destrozado por el plasma en el barro tóxico de Aqueronte 9 apenas unos minutos atrás. El infalible sistema corporativo de asignación cuántica de almas había sufrido
Un colapso algorítmico sin precedentes. No había resucitado a un sargento Cael. Había multiplicado su agonía 500 veces, encerrándolos a todos en un mismo purgatorio de acero. El murmullo inicial de 500 gargantas tosiendo y jadeando en la penumbra húmeda se transformó rápidamente en un zumbido de confusión colectiva. Cael, aún arrodillado sobre el frío metal, cruzó la mirada con el hombre desnudo más cercano a él. Era como mirarse en un espejo sucio y deformado por el pánico. Ambos abrieron la boca al mismo tiempo para hablar, para formular exactamente la misma pregunta instintiva, pero las palabras murieron en sus labios. El sonido constante de los depuradores de aire de soporte vital, que hasta ese momento era un reconfortante ruido blanco de fondo, cambió bruscamente de tono. Pasó de un zumbido suave a un chirrido industrial y agudo, quejándose como el motor de una turbina sobrecargada al borde de la fractura. La bahía de resurrección médica no era un cuartel general. Era una zona de cuarentena estricta, diseñada y calibrada termodinámicamente para albergar y estabilizar a un solo soldado en recuperación a la vez. De repente, las luces blancas y clínicas se apagaron, sumiendo el gigantesco hangar en una oscuridad momentánea que fue inmediatamente rasgada por el giro frenético de las balizas estroboscópicas rojas de emergencia. Las sombras de 500 hombres idénticos bailaron grotescamente sobre las paredes de acero. Entonces, una voz sintética, fríamente monótona y con un perturbador tono de cortesía corporativa, resonó a través de los potentes altavoces del techo. Atención, alerta de brecha de bioseguridad nivel 1, sistema de soporte vital sobrecargado. El suelo vibró de forma violenta. Las pesadas puertas blindadas de titanio en los 4 extremos de la sala comenzaron a descender con un estruendo mecánico ensordecedor. Decenas de clones corrieron por puro instinto militar hacia las salidas, resbalando y cayendo sobre los charcos de gel amniótico resbaladizo, pero llegaron demasiado tarde. Los inmensos bloques metálicos se estrellaron contra el suelo y los gruesos pernos magnéticos se activaron con un chasquido definitivo. Estaban sellados herméticamente en una caja fuerte espacial. Se han detectado 499 firmas biológicas no autorizadas en el sector de cuarentena primario. Continuó la inteligencia artificial sin la menor inflexión de empatía. La tasa de consumo de oxígeno actual provocará asfixia letal en breve, iniciando protocolo de esterilización térmica en 60 minutos exactos para contener la anomalía. Para cancelar la purga generalizada, el recuento de biomasa activa debe reducirse a un único ocupante. Gracias por servir a la corporación. El sepulcral silencio que siguió a ese anuncio duró apenas un segundo, pero fue el instante más pesado de sus vidas antes de que el instinto de supervivencia tomara el control. El reloj digital de la inteligencia artificial, proyectado holográficamente sobre las pesadas puertas blindadas, comenzó su cuenta regresiva, bañando la inmensa sala en un sangriento resplandor carmesí. 59, 59.
Durante el primer latido, los 500 clones se miraron en un silencio sepulcral, paralizados por la monstruosidad matemática de la situación. Cada uno de ellos, empapado en fluido amniótico y temblando de frío sobre el acero, poseía exactamente los mismos recuerdos, el mismo intenso entrenamiento militar de combate a corta distancia y, lo más aterrador de todo, la misma convicción absoluta e inquebrantable de ser el Kael verdadero, el único soldado original que merecía sobrevivir y regresar a casa. No había jerarquía a la que apelar, ni oficiales a los que obedecer. Todos tenían el mismo rango grabado en su psique. La cordura colectiva se fracturó en el segundo 59-58. El primer golpe no fue un acto premeditado de maldad, sino de desesperación primaria. Un clon, acorralado cerca de un tanque de soporte, arrancó un pesado tubo de acero quirúrgico de la consola y destrozó el cráneo del Kael que tenía más cerca. El sonido del hueso rompiéndose fue el disparo de salida para el infierno. La bahía médica descendió instantáneamente a un brutal, sangriento y claustrofóbico Battle Royale. Fue una guerra física y psicológica aterradora. El verdadero horror no radicaba solo en la violencia desatada, sino en la simetría perfecta del combate. Cuando Kael lanzaba un gancho de izquierda, su oponente levantaba la guardia en el milisegundo preciso, porque su propio cerebro, operando bajo el mismo código neuronal, habría hecho exactamente lo mismo. Las fintas eran inútiles, las tácticas de evasión idénticas. Era como pelear a muerte contra un espejo maldito. Los hombres se destrozaban con las manos desnudas, empalándose con fragmentos afilados de policarbonato, de los tanques destruidos y estrangulándose con gruesos cables de alimentación. El suelo se convirtió en una pista resbaladiza de sangre, biogel y desesperación. Mientras el nivel de oxígeno caía en picado, Kael no masacraba enemigos sin rostro. Asesinaba una y otra vez sus propios ojos, su propia voz y su propia voluntad de vivir, perdiendo su alma con cada versión de sí mismo que destruía. El contador holográfico parpadeó por última vez, marcando el minuto 59 con un destello rojo moribundo. Luego, la inteligencia artificial emitió un suave y espeluznante pitido de confirmación. El ensordecedor caos de la matanza había sido reemplazado por un silencio espeso, pesado y metálico. La inmensa bahía de resurrección era ahora un matadero irreconocible, un paisaje infernal de cristales rotos, consolas destrozadas y charcos de sangre oscura que se mezclaban con el biogel fluorescente. En el centro exacto de la carnicería, sentado sobre una montaña humeante de sus propios cadáveres idénticos, quedaba un solo Kael. Respiraba con un silbido agónico a través de un pulmón perforado. De nuevo, con los nudillos destrozados hasta el hueso y la mirada absolutamente vacía de un hombre que acaba de asesinar su propia alma 499 veces. Había ganado. El aire volvía a ser respirable. Las masivas puertas blindadas de titanio se abrieron de golpe con un siseo hidráulico. Un equipo de extracción médico corporativo, enfundado en impecables trajes tácticos blancos de riesgo biológico, entró marchando con frialdad clínica, pisando los cuerpos mutilados sin el menor reparo.
2 médicos agarraron al Kael superviviente por los brazos ensangrentados y lo arrastraron hacia una camilla de acero. El comandante del escuadrón, un oficial, con el rostro oculto tras un visor polarizado, ni siquiera lo miró. Simplemente revisó la tableta de datos holográfica en su muñeca, suspiró con evidente fastidio y negó con la cabeza. El servidor cuántico principal sigue corrupto, ordenó el oficial con voz aburrida. Borren su memoria a corto plazo y tírenlo a la incineradora de biomasa. Es la tercera vez en la semana que todo este lote de impresión se vuelve loco. Límpienlo todo y preparen el sistema para un nuevo reinicio. Mientras lo arrastraban hacia la oscuridad, Kael comprendió con un terror absoluto que la muerte en Aqueronte 9 no había sido el final, sino apenas el comienzo de un bucle infinito en la maquinaria de una guerra desechable.